La feria de abril siempre había sido un refugio de alegría y color en mi vida. Recuerdo aquellas tardes pasadas entre luces brillantes, risas y el aroma a churros recién hechos. En cada rincón se respiraba la tradición, y las sevillanas llenaban el aire con su energía contagiosa. Sin embargo, aquel año, la feria me resultaba un eco distante de lo que una vez significó. La rutina diaria había comenzado a consumir mis días, convirtiendo cada mañana en un espejo de insatisfacción. Las semanas anteriores se habían deslizado como sombras, marcadas por la monotonía del trabajo y las responsabilidades familiares. La vida parecía haberse detenido en un bucle interminable. Me encontraba en un punto de inflexión, atrapada entre lo que había sido y lo que podría ser. Mis amigos me animaban a salir más, a redescubrirme, pero cada invitación se sentía como un recordatorio de lo que había perdido. Una tarde, mientras disfrutaba de unas tapas en un bar del centro, la puerta se abrió y entró un grupo de jóvenes. Su risa era contagiosa, resonando en las paredes del local. Entre ellos estaba él. Su presencia iluminó el lugar como si fuera una estrella fugaz en una noche oscura. No era solo su juventud lo que me atrajo, había algo en su mirada que despertó una chispa olvidada dentro de mí. ¿Te gustaría venir a la feria esta noche?, me preguntó con una sonrisa sincera mientras servían más vino tinto. Su voz era cálida y llena de entusiasmo. En ese instante mi corazón dio un vuelco inesperado. Acepté sin pensarlo demasiado, quizás fue el impulso de recuperar algo de mi juventud perdida o simplemente la necesidad de escapar por unas horas de mi realidad. Mientras caminábamos hacia la feria, los colores vibrantes empezaron a envolvernos. La música flamenca resonaba en mis oídos y las luces parpadeantes parecían bailar a nuestro alrededor. Cada paso que daba junto a él me hacía sentir más viva, como si estuviera despertando de un largo sueño hibernal. Pero al mismo tiempo una sombra de culpa se instalaba lentamente en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? Era consciente del abismo generacional entre nosotros. La noche avanzaba y nos perdimos entre las casetas decoradas con farolillos y mantones bordados. Compartimos risas y anécdotas sobre nuestras vidas. Él hablaba con pasión sobre sus sueños y aspiraciones mientras yo reflexionaba sobre mis elecciones pasadas. Aquel intercambio me hizo cuestionar todo lo que había dado por sentado durante años. De repente nos encontramos frente a una caseta donde un grupo bailaba sevillanas con fervor. Sin pensarlo dos veces, él tomó mi mano e hizo que me uniera al baile. En medio del bullicio y la música, sentí como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo al estar tan cerca de él. Era como si el tiempo se detuviera por unos instantes, nuestras miradas se encontraron y comprendí que ambos estábamos sintiendo algo más allá de la amistad. La noche culminó con un paseo por el parque cercano al recinto ferial, donde el murmullo del agua en la fuente creaba una atmósfera mágica. Nos sentamos en un banco mientras observábamos cómo las estrellas brillaban sobre nosotros. En ese momento íntimo, no podía evitar pensar en todas las decisiones que habían llevado mi vida hasta allí: matrimonio, hijos, sacrificios. Pero también recordé los sueños olvidados que alguna vez habían llenado mis días. ¿Te gustaría volver a bailar?, preguntó él con una sonrisa traviesa mientras miraba hacia la pista iluminada nuevamente por las luces festivas. Tal vez deberíamos dejarlo aquí, respondí casi automáticamente, asustada por lo que podía surgir si continuábamos esa conexión tan intensa. Pero él no se rindió fácilmente, su mirada profunda desafiaba mis reservas. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo suavemente. Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana lejana llamando a despertar algo adormecido desde hacía años. La idea era tentadora. Podría ser solo una noche llena de diversión sin ataduras ni expectativas futuras, o podría ser el inicio de algo completamente diferente. Mientras regresábamos hacia el bullicio festivo, sentí esa chispa crecer dentro mío nuevamente. Era liberador pero aterrador al mismo tiempo. Sabía que debía tomar una decisión: seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme completamente en este nuevo camino lleno de posibilidades inciertas. El regreso al bar fue silencioso pero cargado de emociones contradictorias. Sabía que aquel encuentro cambiaría algo dentro mí para siempre. No podía ignorar esa atracción ni los ecos del pasado que comenzaban a desvanecerse lentamente ante la promesa del presente.
Al llegar al bar donde todo había comenzado, sentí como la realidad golpeaba nuevamente con fuerza. Era madre y esposa antes que nada, las responsabilidades esperaban pacientemente tras cada esquina oscura del deseo recién descubierto. Gracias por esta noche, le dije mientras nos despedíamos bajo el resplandor tenue del farol cercano. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó él con esperanza dibujada en su rostro juvenil. No estoy segura, respondí sinceramente mientras giraba sobre mis talones para marcharme hacia casa con el peso del mundo sobre mis hombros. Esa noche fue solo el principio, sabía que tendría que enfrentarme a mis propios demonios internos y decidí a seguir explorando este nuevo camino lleno de incertidumbre y deseo prohibido. El día del evento llegó con un sol radiante que iluminaba las calles de Sevilla. La feria de abril estaba en pleno apogeo, y el aire se llenaba del aroma a flores y tapas. A pesar de la alegría que me rodeaba, una sombra de culpa me acompañaba. Había decidido asistir, y en mi interior, luchaba contra la atracción que sentía por aquel joven. Al llegar al recinto ferial, la música vibrante me envolvió. Las luces parpadeantes y los colores vivos parecían invitarme a dejar atrás mis preocupaciones. Mientras recorría las casetas, mi mente no podía evitar pensar en él, su sonrisa, su energía juvenil. Con cada paso el peso de la culpa se hacía más ligero, aunque aún persistía en el fondo. Cuando finalmente nos encontramos, su mirada iluminó mi mundo. ¿Te gusta la feria?, preguntó con una sonrisa traviesa mientras me guiaba hacia una caseta llena de gente. Me reí, intentando ocultar el nerviosismo que sentía. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros. Descubrimos que compartíamos recuerdos similares sobre nuestra infancia y las tradiciones familiares en esta festividad. Mientras hablábamos, un grupo de amigos se acercó a saludarlo. Me presentaron como una amiga del pasado, y aunque traté de mantener las apariencias, la chispa entre nosotros era palpable. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar un plato de tapas. La conexión fue instantánea. Un destello de electricidad recorrió mi brazo. ¿Quieres bailar?, sugirió con entusiasmo. Acepté sin pensarlo dos veces. En la pista de baile improvisada, rodeados de risas y música flamenca, nos movíamos al compás del ritmo festivo. El mundo exterior desapareció por un instante, solo existíamos él y yo. La música se detuvo brevemente mientras cambiaban las canciones. En ese silencio momentáneo, nuestras miradas se encontraron con intensidad. Era como si todo lo que había sido importante en mi vida se desvaneciera ante esa conexión inesperada. Sin pensarlo más, nos besamos. Fue un roce suave pero lleno de significado. El beso fue breve pero intenso. El murmullo del entorno regresó rápidamente a mis oídos como si hubiera despertado de un sueño profundo. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie había visto nuestro momento robado. La culpa volvió a asomarse como una sombra inquieta en mi mente. Esto no debería estar sucediendo, murmuré mientras me alejaba un poco para recuperar la compostura. No tienes por qué sentirte mal, respondió él con una sonrisa comprensiva. Solo estamos disfrutando del momento. A pesar de su tranquilidad, dentro de mí había una tormenta emocional creciente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto realmente lo que quería? La idea de romper con mis propios valores me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Decidí que tenía que enfocar mis pensamientos en algo más ligero para no perderme en esta confusión emocional. Propuse ir a probar algunas tapas tradicionales en una caseta cercana. Necesitaba distraerme y disfrutar del ambiente festivo que tanto había añorado durante años. Mientras compartíamos platos llenos de jamón ibérico y gambas al ajillo, reímos juntos como si fuéramos dos adolescentes despreocupados en lugar de adultos enfrentando sus realidades complicadas. Las risas fluyeron fácilmente entre nosotros mientras discutíamos sobre nuestras comidas favoritas y recuerdos familiares relacionados con la feria. Sin embargo, cada bocado venía acompañado por el eco persistente de mi conciencia culpable recordándome lo inapropiado que era todo esto. Era un juego peligroso al que me había lanzado sin pensar en las consecuencias. A medida que avanzaba la tarde, decidimos alejarnos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del recinto ferial donde unas pocas personas disfrutaban del espectáculo flamenco bajo las luces titilantes.
Nos sentamos juntos en una pequeña mesa apartada mientras observábamos los bailaores moverse con gracia sobre el escenario. Es hermoso, dije admirando la pasión del baile mientras trataba de calmar mis pensamientos turbulentos. Sí, respondió él sin apartar los ojos del escenario ni mirar hacia mí. Pero no tanto como tú. Sus palabras causaron revuelo en mi pecho. Era halagador pero también desconcertante escuchar algo así viniendo de alguien tan joven. Deberías centrarte más en tus sueños, le dije intentando desviar el tema hacia algo menos personal. Pero él sonrió nuevamente y continuó hablando sobre sus aspiraciones artísticas y cómo deseaba dedicarse al diseño gráfico después de terminar sus estudios universitarios. Sus sueños eran grandes e inspiradores. Yo misma recordé los míos olvidados hace mucho tiempo entre responsabilidades familiares y laborales. La tarde avanzó sin darnos cuenta hasta que el sol comenzó a ponerse detrás de las casetas pintadas con colores vibrantes. Los tonos cálidos reflejaban nuestra propia mezcla emocional, alegría mezclada con incertidumbre. ¿Te gustaría dar un paseo por el parque después?, sugirió él cuando nos levantamos para irnos. La idea sonó tentadora pero también peligrosa. Caminar solo significaría más tiempo juntos para explorar esta conexión inusual entre nosotros. Sin embargo, acepté porque sabía que necesitaba entender mejor lo que estaba sintiendo antes de ponerle fin a esta aventura inesperada. El parque estaba relativamente tranquilo comparado con el bullicio festivo afuera. Solo el sonido suave del agua corriendo por una fuente cercana nos acompañaba mientras caminábamos lado a lado entre los árboles frondosos iluminados por faroles antiguos. Me alegra haberte encontrado hoy, dijo él tras unos momentos silenciosos donde ambos reflexionamos sobre nuestra situación actual. Yo también, respondí sinceramente, aunque sabía muy bien cuán complicado podría volverse todo esto si continuábamos por este camino incierto. Al final del paseo regresamos al lugar donde comenzamos nuestra tarde llena de emociones encontradas. Cada paso parecía llevarme más cerca no solo físicamente sino también emocionalmente hacia él, algo prohibido pero irresistible al mismo tiempo. Consciente del riesgo involucrado pero sin poder evitarlo, tomé su mano mientras caminábamos hacia la salida del recinto ferial iluminado por luces brillantes y risas lejanas. La música de la feria de abril aún resonaba en mis oídos mientras caminábamos juntos. La multitud a nuestro alrededor se desvanecía en un murmullo lejano. La adrenalina de nuestro beso seguía viva, pero la realidad se filtraba lentamente en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? Era un pensamiento que me asaltaba con cada paso, con cada mirada furtiva que intercambiábamos. Al salir del recinto ferial, el aire fresco de Sevilla me golpeó la cara. Las luces de colores seguían brillando detrás de nosotros, pero el mundo exterior parecía más oscuro y lleno de incertidumbre. Miré hacia él, su expresión era una mezcla de emoción y temor, como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea invisible. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz baja, casi temerosa. La pregunta se quedó flotando entre nosotros, cargada de significado. No había una respuesta fácil. La atracción era innegable, pero también lo eran las consecuencias que podrían derivarse de esta conexión inesperada. Decidí que no podía dejar que el miedo dominara mis acciones. Podemos caminar un poco más, respondí, intentando mantener la normalidad en medio del caos interno que sentía. Caminamos por las calles adoquinadas de Sevilla, iluminadas por farolas antiguas que parecían susurrar secretos a los transeúntes. Mientras avanzábamos, noté un grupo de jóvenes riendo y disfrutando del ambiente festivo. Ellos eran todo lo que yo solía ser, despreocupada y llena de vida. A medida que nos acercábamos a ellos, escuché fragmentos de sus conversaciones sobre citas y relaciones sin complicaciones. Me pregunté si alguna vez había sido así para mí. ¿Te gusta la feria?, él preguntó, tratando de romper el silencio tenso entre nosotros. Es hermosa, respondí sin poder evitar una sonrisa nostálgica. Me recuerda a tiempos más simples. ¿Y ahora? No es simple, cuestionó con una chispa en sus ojos. Puede ser, si no piensas demasiado, contesté evasivamente. La verdad era que pensaba demasiado en todo momento. Pronto encontramos un pequeño bar donde el aroma a tapas frescas nos envolvió al entrar. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del ambiente festivo y del buen vino andaluz. Nos sentamos en una mesa apartada, como si quisiéramos proteger nuestra conversación del mundo exterior.
Mientras degustábamos unas aceitunas y jamón ibérico, él comenzó a hablar sobre su vida. Compartió anécdotas sobre su familia y sus sueños, revelando una profundidad inesperada detrás de su juventud. Sin embargo, cada palabra también traía consigo ecos de rumores sobre su vida personal que había escuchado antes, relaciones fallidas y desengaños amorosos. Dicen cosas sobre ti, mencioné casualmente mientras tomaba un sorbo de vino. Él hizo una pausa antes de responder, sí, hay rumores, pero son solo eso. Su mirada se volvió seria por un instante. Lo importante es lo que está aquí y ahora. Nuestros ojos se encontraron en ese momento, había algo en su intensidad que me hizo olvidar el ruido del bar y las risas ajenas. Nuestros labios se encontraron brevemente al intentar compartir un trozo de pan con alioli. Fue un instante fugaz pero electrizante que dejó una sensación cálida en mi pecho. La noche avanzaba y la atmósfera se tornaba más íntima con cada minuto que pasábamos juntos. Sin embargo, la culpa comenzaba a aflorar nuevamente en mi mente, los pensamientos sobre lo inapropiado de nuestra situación me asaltaban como sombras inquietantes. Cuando decidimos salir del bar para dar otro paseo bajo las estrellas sevillanas, el aire fresco me llenó los pulmones y traté de despejar mis dudas internas. Caminamos cerca del río Guadalquivir, el sonido del agua fluyendo parecía calmar mis pensamientos agitados. Me encanta este lugar, dijo él señalando hacia el agua iluminada por las luces reflejadas en su superficie. Es hermoso, asentí mientras miraba hacia adelante sin poder evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el deseo y la responsabilidad. A medida que cruzábamos un puente peatonal adornado con flores nocturnas, sentí como su mano buscó la mía nuevamente, esta vez no dudé en enlazar nuestros dedos con firmeza. Era un acto simple pero lleno de significado, era como si estuviéramos sellando nuestra conexión secreta bajo la luz tenue del cielo estrellado. Sin embargo, mientras caminábamos juntos sintiendo esa chispa especial entre nosotros, mi mente voló hacia lo inevitable, ¿qué pasaría si alguien nos viera? Las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos, mi vida estaba construida sobre cimientos diferentes a los suyos. En ese momento escuché risas provenientes del otro lado del puente, al girar la cabeza vi a un grupo conocido acercándose rápidamente hacia nosotros, amigos comunes que solían compartir momentos felices durante años pasados. El pánico me invadió instantáneamente al imaginarme atrapada entre ellos y esta nueva realidad tan arriesgada. Rápido, le dije casi sin pensar mientras tiraba suavemente de su mano para alejarnos antes de ser vistos. La urgencia llenó mis venas mientras corríamos por las calles estrechas buscando refugio lejos de miradas curiosas. Una vez alejados lo suficiente para sentirnos seguros nuevamente, respiramos hondo tratando de recuperar el aliento perdido por la adrenalina acumulada tras esa breve carrera. Nos detuvimos frente a una pequeña plaza iluminada por faroles antiguos donde reinaba un silencio casi sagrado comparado con lo vivido momentos antes. Eso fue intenso, dijo él riendo nerviosamente mientras sonreía aliviado por haber escapado sin ser vistos. Demasiado intenso, respondí intentando hacerme cargo nuevamente del control emocional perdido momentáneamente ante el peligro inminente vivido hace unos minutos atrás. El tiempo pasó rápidamente entre charlas ligeras hasta que finalmente llegó el momento inevitable. Teníamos que regresar a nuestras vidas cotidianas después de esta noche mágica llena de sorpresas inesperadas pero también inquietudes profundas acerca del futuro incierto ante nosotros dos. Cuando llegó el momento final para despedirnos frente a mi casa sentí como la tensión acumulada desde hacía horas se disipaba lentamente aunque quedara aún ese eco persistente dentro mío acerca del camino tomado hasta aquí. Nos vemos pronto, murmuró él justo antes de darme un último abrazo cálido. Fue tan breve como intenso e imposible no desear prolongarlo eternamente mientras nuestros cuerpos estaban tan cerca uno del otro. Y así fue como nos despedimos aquella noche mágica sin saber qué rumbo tomarían nuestras vidas después. El día siguiente a nuestra despedida, el aire parecía más pesado. La rutina habitual me envolvía como una manta de plomo, y cada pequeño gesto en mi vida diaria adquiría un matiz de monotonía. Sin embargo, en mi mente un eco persistente de su abrazo resonaba con fuerza, recordándome que había algo más allá de la mediocridad. Decidí que necesitaba un respiro, una excusa para salir de casa y alejarme de la presión que comenzaba a generar el secreto que compartíamos. Así fue como me encontré en un bar de tapas en el centro de Sevilla,
rodeada del bullicio habitual y los aromas a jamón y vino. Era un lugar donde la risa y la música se entrelazaban con las conversaciones animadas. Pero en ese momento, todo me parecía distante. Mientras saboreaba una tapa de chorizo al vino, no pude evitar pensar en él. La idea de que nuestras vidas se cruzaran nuevamente me llenaba de ansiedad y emoción a partes iguales. De repente el sonido familiar del tintineo del cristal me sacó de mis pensamientos. Al levantar la vista, vi a un antiguo conocido entrar al bar. Su presencia era como un rayo que iluminaba una habitación oscura, sin embargo, también traía consigo el temor a ser descubierta. «¿Qué haces aquí?», preguntó con sorpresa al acercarse a mí. Intenté sonreír mientras mi corazón latía con fuerza. «Solo disfrutando de unas tapas», respondí con una ligereza que no sentía en absoluto. La conversación fluyó superficialmente mientras trataba de ocultar mi inquietud. Pero él no era tonto, notó algo diferente en mí. «Te veo bien, pero hay algo en tu mirada», comentó observando mis gestos con curiosidad. «Solo es un momento pasajero», dije tratando de restarle importancia. Sin embargo, sabía que había mucho más detrás de esa mirada. La presión aumentó cuando se despidió y se alejó por el bar. Sentí que había logrado evadir su escrutinio por poco, pero no podía seguir así por mucho tiempo. En ese instante decidí enviarle un mensaje al joven: necesitaba verlo nuevamente antes de que mi vida se tornara insostenible. La respuesta llegó rápido: ¿dónde nos encontramos? En cuestión de minutos acordamos vernos en un parque cercano, un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin interrupciones. Cuando llegué al parque, el aire fresco me dio la bienvenida y la belleza del entorno contrastó con mis pensamientos agitados. Las aves cantaban suavemente mientras yo esperaba nerviosa bajo la sombra de un gran árbol. Al verlo acercarse sentí como mi corazón se aceleraba, su sonrisa iluminó mi mundo gris. «Te he echado de menos», dijo mientras nos saludábamos con un abrazo breve pero significativo. «Yo también», respondí sin poder evitarlo. Comenzamos a caminar por el sendero del parque, hablando sobre trivialidades mientras intentábamos esconder lo que realmente compartíamos. Sin embargo, cada palabra parecía cargar con nuestra verdad oculta. De repente él mencionó algo inesperado: «He estado pensando en lo que hablamos la última vez». Su tono cambió ligeramente, había seriedad en su voz que me hizo detenerme. «¿A qué te refieres?», pregunté cautelosa. «Sobre nosotros». «No quiero que esto sea solo algo pasajero», confesó mirando hacia adelante como si buscara respuestas entre los árboles. Un nudo se formó en mi estómago ante sus palabras, la idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. «No sé si eso es posible», murmuré sin poder evitarlo. Continuamos caminando hasta encontrar un banco solitario cerca del estanque donde los patos nadaban despreocupados. Allí nos sentamos y comenzamos a hablar más sinceramente sobre nuestros miedos y deseos ocultos. La conexión entre nosotros crecía más fuerte con cada palabra compartida. Y entonces sucedió: pasamos la noche juntos. No fue solo una frase, fue una promesa silenciosa cargada de significado profundo para ambos. Las horas parecieron volar mientras conversábamos sobre nuestras vidas pasadas y lo que esperábamos del futuro. La vulnerabilidad nos acercó aún más, cada confesión era como una nueva capa despojada entre nosotros dos. Sin embargo, justo cuando empezábamos a sentirnos cómodos en nuestra burbuja secreta, escuché risas familiares acercándose por el sendero adyacente al parque. Mi corazón se detuvo por completo al reconocer las voces conocidas. Amigos cercanos y familiares salían a pasear después de haber disfrutado del almuerzo dominical. Miré hacia el con pánico reflejado en mis ojos. Sabía que si nos veían juntos podría ser el fin de nuestro secreto y posiblemente arruinar nuestras vidas tal como las conocíamos hasta ahora. «Debemos irnos», susurré rápidamente mientras me levantaba del banco casi sin pensarlo dos veces. Él asintió comprensivamente y comenzamos a caminar rápidamente hacia la salida del parque intentando mezclarnos entre los grupos despreocupados que disfrutaban del día soleado. Mientras avanzábamos hacia la calle principal, sentí como la adrenalina corría por mis venas. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo estar tan cerca pero tan lejos del peligro inminente que representaban aquellos rostros conocidos.
Finalmente llegamos al borde del parque donde nos detuvimos para recuperar el aliento antes de separarnos nuevamente para enfrentar nuestras respectivas vidas cotidianas llenas de responsabilidades e ilusiones perdidas. Esto no puede seguir así, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros mientras miraba hacia abajo como si buscara respuestas en sus zapatos desgastados por las caminatas diarias. No sé qué hacer, respondí sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse ante la incertidumbre abrumadora sobre nuestro futuro juntos o separados por las expectativas sociales impuestas por nuestros entornos familiares y amistosos. Con una última mirada llena de promesas no cumplidas y sueños aún por explorar nos despedimos nuevamente sabiendo perfectamente lo complicado e incierto que sería continuar alimentando este fuego prohibido entre nosotros dos. La noche se había deslizado en un silencio denso, como si el mundo alrededor de nosotros hubiera decidido guardar sus secretos. Caminamos por las calles empedradas de Sevilla, iluminadas por la tenue luz de los faroles. El aire fresco traía consigo el aroma de las tapas que se servían en los bares cercanos, un recordatorio de la vida cotidiana que continuaba ajena a nuestra situación. La feria de abril había terminado, pero su esencia aún flotaba en el ambiente. ¿Qué piensas hacer después de esto?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. Su voz tenía un tono serio que me hizo detenerme. La pregunta me golpeó como una ola inesperada. No era solo sobre nosotros, era sobre el futuro, sobre lo que significaba nuestra conexión. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de mí nuevamente. No puedo seguir así para siempre. La idea de una relación clandestina pesaba como una losa sobre mi pecho. Cada encuentro estaba cargado de emoción, pero también de miedo y culpa. Él se acercó un poco más, su mirada fija en mis ojos. He estado pensando en lo que podríamos hacer, en planes a largo plazo. Sus palabras me sorprendieron, no esperaba que él hablara de futuro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al imaginar lo impensable, una vida juntos más allá del secreto. Planes, a largo plazo, repetí, tratando de asimilar la idea. La posibilidad me llenó de esperanza y temor a partes iguales. No sé si eso es posible, añadí, sintiendo como la realidad comenzaba a desdibujarse. Podríamos encontrar un lugar donde solo seamos nosotros, sugirió con una sonrisa tímida, como si esa idea pudiera borrar todas nuestras preocupaciones. El concepto resonó en mí. Un refugio donde pudiéramos ser auténticos sin las miradas críticas del mundo exterior. ¿Dónde?, pregunté casi sin pensar. Él me tomó de la mano y me llevó hacia un pequeño parque escondido entre calles estrechas, un rincón olvidado por muchos. Allí los árboles formaban un dosel natural y el murmullo del agua proveniente de una fuente cercana creaba una atmósfera mágica y tranquila. Nos sentamos en un banco cubierto por sombras danzantes, lejos del bullicio habitual. En ese espacio apartado, las preocupaciones parecían desvanecerse momentáneamente. Este lugar es perfecto, comenté mientras observaba cómo las hojas susurraban entre sí. Podemos venir aquí siempre que queramos, dijo él con una mirada llena de ilusión. Pero esa ilusión pronto se vio empañada por la sombra del futuro incierto que nos acechaba. Mientras conversábamos sobre trivialidades y sueños perdidos, sentí que cada palabra era un intento desesperado por mantener viva nuestra conexión. Sin embargo, la realidad seguía siendo implacable, no podía ignorar las voces internas que cuestionaban mis decisiones. ¿Y si alguien nos ve?, inquirí al recordar lo arriesgado que era nuestro encuentro clandestino. Solo tenemos que ser cuidadosos, respondió él con confianza juvenil. Su despreocupación contrastaba con mi inquietud. Yo sabía que cualquier error podría costarnos mucho más que solo rumores malintencionados. Pasaron los minutos y nuestras risas comenzaron a llenar el aire fresco nocturno hasta que nuestros dedos se entrelazaron involuntariamente sobre el banco. En ese instante fugaz, todo parecía posible, el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos. Sin embargo, cuando miré sus ojos llenos de sueños e ilusiones juveniles, comprendí la brecha entre nuestras realidades. Mientras él pensaba en construir algo nuevo y emocionante, yo me debatía entre mis responsabilidades y deseos reprimidos. La conversación cambió hacia temas más profundos cuando mencioné mi familia y las expectativas sociales que pesaban sobre mí como una carga inquebrantable.
Él escuchó atentamente mientras hablaba sobre mis hijos y mi matrimonio fallido. Cada palabra era un recordatorio del pasado del cual no podía escapar tan fácilmente. Quizás deberías considerar qué es lo que realmente quieres, sugirió él suavemente al final de mi relato. Las palabras resonaron dentro de mí como ecos lejanos. Quería gritarles a todos aquellos que esperaban algo diferente de mí: soy más que solo madre o esposa. Pero esas afirmaciones eran difíciles de articular cuando todo lo demás parecía tan frágil. El tiempo pasó rápidamente mientras discutíamos nuestras vidas pasadas y esperanzas futuras hasta que la luna comenzó a elevarse en el cielo estrellado. Miré hacia arriba y vi su luz brillante reflejando nuestras inquietudes compartidas. Era bello pero distante al mismo tiempo. Finalmente decidimos levantarnos para regresar antes de ser descubiertos. Cada paso hacia atrás hacia la realidad era pesado pero necesario. Sin embargo, antes de salir del parque oculto decidimos hacer algo simple pero significativo: compartir promesas silenciosas bajo esa luna cómplice. Nos miramos intensamente durante unos segundos antes de acercarnos lentamente hasta sentirnos casi unidos por completo. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero lleno de significado profundo. Fue un momento robado al tiempo donde todo parecía posible nuevamente. Pero cuando nos alejamos tras ese instante fugaz lleno de esperanza e incertidumbre al mismo tiempo, me di cuenta del abismo emocional que había entre nosotros. Él estaba listo para soñar mientras yo aún lidiaba con las sombras del pasado. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de posibilidades brillantes junto a él y otro anclado firmemente en mis responsabilidades diarias y expectativas familiares abrumadoras. Al llegar a casa encontré a mis hijos despiertos viendo televisión. Sus risas resonaban en el aire como recordatorios dulces pero dolorosos del hogar al cual pertenecía realmente. El contraste fue brutal. Allí estaban ellos con sus sueños simples e inocentes mientras yo luchaba contra decisiones complejas e inciertas respecto a mi futuro personal. ¿Era justo arrastrarlos a este torbellino emocional? Mientras trataba inútilmente de encontrar consuelo entre ellos sentí como las dudas volvían a asomarse. ¿Podría realmente permitirme seguir adelante? ¿Era posible encontrar equilibrio entre mi deseo personal y las expectativas familiares? La tensión aumentó cuando uno de mis amigos comenzó a sospechar algo extraño en mí. Su mirada inquisitiva me hizo cuestionar aún más si podría mantener este secreto sin consecuencias dolorosas. Así pasaron los días llenos de encuentros furtivos mientras intentábamos construir algo juntos sin saber si realmente teníamos futuro o simplemente estábamos jugando con fuego. La presión emocional se había convertido en un compañero constante. Cada mirada furtiva, cada susurro compartido, me recordaba la delgada línea que cruzábamos. Un amigo cercano comenzó a sospechar de mis cambios de humor y mis escapadas. Su insistencia en que algo no estaba bien, me hacía sentir como si estuviera caminando sobre un hilo. La inquietud se apoderaba de mí, y no podía evitar preguntarme cuánto tiempo más podría ocultar esta relación. Un día, mientras tomábamos tapas en nuestro bar habitual, noté que su mirada se posaba en mí con una intensidad que me inquietó. ¿Qué te pasa? Estás distante, dijo rompiendo el silencio que se había instaurado entre nosotros. La verdad es que sentía un torbellino de emociones. La atracción por el joven y el miedo a ser descubierta chocaban dentro de mí como olas contra una roca. Solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada. Pero él no parecía convencido. No puedes esconderte para siempre, añadió con tono grave. Sus palabras resonaron en mi mente mientras trataba de desviar la conversación hacia temas más ligeros. Pero ese día, la tensión era palpable. Al salir del bar, decidí dar un paseo por el parque cercano para despejarme. El sonido del agua fluyendo en la fuente y el canto de los pájaros eran un contraste refrescante con mi agitación interna. Mientras caminaba, un rostro familiar apareció ante mí, mi exmarido. Su presencia evocó recuerdos dolorosos que creía haber dejado atrás. ¿Qué haces aquí?, pregunté con sorpresa y algo de recelo. Él sonrió, pero su mirada era seria. He estado pensando en ti, dijo con voz suave. En ese instante todo mi mundo pareció tambalearse nuevamente. Las memorias compartidas y las promesas rotas inundaron mi mente. No es el momento adecuado, murmuré intentando alejarme de esas viejas heridas que creía cerradas.
Sin embargo, él siguió hablando sobre los buenos tiempos que habíamos tenido juntos y cómo todo había cambiado desde nuestra separación. Te he visto diferente últimamente, continuó él, como si pudiera leer mis pensamientos más íntimos. Hay algo en tu vida que no me cuentas. Su insinuación caló hondo, la lucha interna entre lo nuevo y lo viejo se intensificaba. Recordé al joven y cómo había traído una chispa a mi vida monótona, sin embargo, ahora sentía esa chispa como una llama peligrosa que amenazaba con consumirlo todo a su paso. No hay nada que contar, respondí con firmeza, aunque sabía que eso no era completamente cierto. Mientras me alejaba de él, mis pensamientos volvían a centrarse en el joven invitado y nuestra relación secreta. Había momentos en los que realmente creía que podía encontrar un nuevo comienzo a su lado, sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando cada paso que daba hacia adelante. Al llegar a casa, encontré al joven esperándome en el lugar acordado, un rincón oculto del parque donde solíamos encontrarnos para hablar sin ser vistos por nadie conocido. Su sonrisa iluminó mi mundo sombrío por un instante, pero también trajo consigo la carga de lo prohibido. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi expresión tensa. No podía compartir lo ocurrido con mi exmarido ni las dudas que empezaban a asaltarme sobre nuestra relación. Solo he tenido un día complicado, respondí evasivamente mientras intentaba mantener la conversación ligera. A veces siento que estamos jugando con fuego, confesó él después de unos momentos de silencio incómodo entre nosotros. Sus palabras resonaron con verdad, ambos éramos conscientes del riesgo involucrado en nuestra conexión secreta. Lo sé, dije finalmente, sintiendo cómo esa chispa inicial comenzaba a transformarse en una llama incontrolable entre nosotros dos. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional, las sospechas de mi amigo seguían creciendo mientras intentábamos mantener nuestra relación oculta bajo control. Cada vez que nos veíamos, sentía una mezcla de euforia y temor, era como vivir al borde de un precipicio. Una tarde decidimos reunirnos nuevamente en nuestro rincón secreto del parque tras varias semanas sin vernos debido a los rumores crecientes entre nuestros círculos sociales. La tensión acumulada nos llevó a buscar más cercanía física, fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez desde aquel beso inesperado durante el evento inicial donde todo había comenzado. Ese momento fue electrizante pero también aterrador. Sabíamos que cada acción tenía consecuencias potencialmente devastadoras si alguien llegara a descubrirnos. Debemos tener cuidado, murmuré al separarnos ligeramente para recuperar el aliento tras ese instante fugaz lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. Él asintió, pero su mirada reflejaba una mezcla de determinación e incertidumbre. Quiero seguir viéndote. Sus palabras eran sinceras pero también cargadas de una realidad complicada. ¿Podríamos realmente continuar así? La presión emocional aumentaba cada vez más, las dudas comenzaron a infiltrarse lentamente en mis pensamientos. ¿Estábamos listos para enfrentar las repercusiones? ¿Valía la pena arriesgar lo poco estable que teníamos por algo tan incierto? Mientras reflexionaba sobre esto, recordé las palabras de mi amigo, no puedes esconderte para siempre. Esa frase resonó como un eco constante en mi mente mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad en medio del caos emocional. El siguiente encuentro fue aún más complicado debido a las miradas curiosas y los murmullos alrededor nuestro. Cada gesto parecía ser observado por aquellos quienes estaban pendientes de nuestras interacciones cotidianas. La presión aumentó cuando finalmente decidí hablar abiertamente sobre nuestras inseguridades y miedos respecto a lo que estábamos construyendo juntos. Quizás deberíamos detenernos antes de hacernos daño. Su reacción fue inesperada, no quiero perderte. En sus ojos vi reflejada esa misma lucha interna, ambos sabíamos cuán frágil era nuestra situación actual pero continuar parecía inevitable. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a encontrar alguna resolución o entendimiento mutuo sobre nuestro futuro juntos. Un antiguo conocido apareció repentinamente frente a nosotros interrumpiendo nuestra conversación íntima y trayendo consigo nuevos recuerdos dolorosos e inesperados. La conversación se tornó tensa. Aquella figura familiar, que había sido parte de mi pasado, se erguía frente a nosotros como un recordatorio de decisiones tomadas y caminos elegidos. El joven a mi lado se quedó en silencio, sus ojos reflejaban confusión y un leve temor. La risa que había llenado el aire momentos antes se desvaneció, dejando un eco incómodo.
No es esa la mujer murmuró el conocido, reconociéndome sin esfuerzo. La incomodidad me envolvió como una manta pesada. Intenté sonreír, pero la expresión en mi rostro no era más que una máscara frágil. Hola, respondí con voz temblorosa mientras el joven se mantenía al margen, observando la escena con atención. ¿Qué haces aquí?, pregunté sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. La feria seguía vibrante a nuestro alrededor, pero yo estaba atrapada en un instante que no podía escapar. Vine a ver cómo va todo, dijo el conocido con una sonrisa burlona. ¿Y tú, sigues con lo mismo? Su mirada se deslizó hacia el joven y una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. En ese momento supe que las cosas no volverían a ser iguales. El joven rompió el silencio. Soy solo un amigo. Las palabras parecían salir de su boca como un intento por protegerme, pero también me dejaron vulnerable ante la situación. Esa defensa era insuficiente para desviar las miradas inquisitivas del conocido. Claro, respondió este último con desdén. Siempre es bueno tener amigos más jóvenes. La insinuación era clara y me sentí expuesta ante su juicio. La conversación siguió fluyendo entre risas forzadas y preguntas incómodas hasta que finalmente decidí marcharme. El joven me tomó de la mano mientras nos alejábamos del bullicio de la feria hacia un rincón más tranquilo del parque cercano. El sonido del agua fluyendo en la fuente era un alivio momentáneo para mis nervios. Una vez lejos de las miradas curiosas, me detuve y lo miré a los ojos. Lo siento, murmuré, no esperaba encontrarme con él. Su expresión mostraba comprensión, pero también una sombra de preocupación. No es culpa tuya, respondió él suavemente. Pero creo que necesitamos hablar. Asentí lentamente, sabía que este encuentro había dejado cicatrices en nuestra relación secreta. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un árbol grande, intentando recuperar la calma perdida. Él respiró hondo antes de continuar. No puedo evitar sentirme inseguro sobre esto. Sus palabras resonaron en mí como una campana lejana. ¿Inseguro por qué?, pregunté intentando mantener mi tono neutral aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué? Porque no sé si realmente podemos construir algo juntos, confesó con sinceridad desgarradora. Tú tienes tu vida, tu familia, y yo soy solo un capítulo pasajero. Las palabras lo golpearon tan fuerte como a mí. Había estado evitando esta conversación desde el principio. Enfrentarse a nuestras diferencias era una tarea monumental y aterradora. Pero hay cosas que compartimos, intenté argumentar mientras buscaba consuelo en sus ojos jóvenes e inocentes. Momentos únicos. No siempre son suficientes, interrumpió él con tristeza en su voz. En ese instante comprendí que las diferencias entre nosotros eran más profundas de lo que había querido admitir. Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente, los días pasados en los que había sido feliz sin cuestionar nada, esos momentos simples llenos de risas y complicidad ahora parecían lejanos y casi irreales. ¿Y si esto no es lo correcto?, preguntó él casi al borde del llanto. Su vulnerabilidad me tocó profundamente, nunca antes lo había visto así y eso hizo que mi corazón se retorciera aún más. No quiero perderte, respondí finalmente sintiendo el peso de mis propias palabras como una carga pesada sobre mis hombros. Pero sabía que esa no era suficiente razón para seguir adelante si nuestras vidas eran incompatibles. En medio del silencio pesado entre nosotros, él tomó aire antes de revelar algo inesperado. Hay algo más, algo sobre mi pasado. Me miró fijamente mientras su voz temblaba ligeramente al hablar. ¿Qué es?, pregunté intrigada y ansiosa al mismo tiempo. El hecho de que estuviera dispuesto a abrirse significaba mucho para mí. Antes de mudarme aquí, tuve problemas serios, confesó finalmente con dificultad evidente en su rostro juvenil. No quiero ser solo una distracción para ti. Las palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua fría, cada sílaba resonaba dentro de mí mientras comprendía lo profundo del abismo entre nosotros. Él había pasado por experiencias difíciles que yo nunca podría entender completamente, eso podría cambiar todo lo que creíamos sobre nuestra relación. No sabía, empecé, pero él levantó la mano para detenerme. No quiero compasión, dijo rápidamente, sus ojos reflejaban sinceridad pero también miedo por ser juzgado nuevamente. Solo quería ser honesto contigo.
Una ola de emociones me invadió, compasión por sus luchas pasadas mezclada con el miedo a perderlo por completo ahora que conocía parte de su historia. Las dudas comenzaron a asomar nuevamente. ¿Podría realmente manejar todo esto? El tiempo pasó lentamente mientras ambas almas intentaban encontrar sentido entre las sombras del pasado y las expectativas del futuro incierto. La realidad nos golpeaba cada vez más fuerte, nuestras vidas eran diferentes y cada vez más complicadas. Finalmente decidí romper el silencio. Quizás deberíamos tomar un tiempo para pensar. Las palabras salieron sin quererlo, pero sabían muy bien lo que implicaban: distancia emocional e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. Él asintió lentamente mientras sus ojos se llenaban de tristeza. Entendía perfectamente lo que significaba esa decisión, aunque doliera profundamente en ambos corazones jóvenes y viejos al mismo tiempo. Mientras nos alejábamos uno del otro bajo aquel árbol solitario, sentí como cada paso se tornaba más pesado. No solo estábamos distanciándonos físicamente sino también emocionalmente ante la realidad inminente e inevitable. Nuestros caminos estaban destinados a separarse si no encontrábamos respuestas satisfactorias pronto. La feria seguía vibrante detrás nuestro, las risas ajenas resonaban como ecos lejanos mientras yo enfrentaba mis propios demonios internos sin poder evitarlo. ¿Sería este realmente el final, o simplemente otro punto donde decidir hacia dónde ir? La feria de abril seguía su curso, llena de luces y risas, pero yo me encontraba atrapada en un laberinto de pensamientos. Caminé sin rumbo fijo entre las casetas, el bullicio a mi alrededor se convertía en un murmullo distante. La oferta inesperada que había recibido resonaba en mi mente como un eco constante. Era una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero también una puerta abierta a la incertidumbre. El joven había mencionado algo sobre mudarse a otra ciudad para seguir sus sueños. Su voz aún vibraba en mis oídos: podríamos ser felices juntos, si decides dar el paso. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era posible que una mujer como yo pudiera embarcarse en una aventura tan radical? La idea de dejar atrás mi vida actual, mis responsabilidades y la imagen que había construido durante años era aterradora. Mientras me perdía en esos pensamientos, me encontré frente a una caseta de flamenco. La música vibrante me llamó la atención y decidí entrar. Las parejas bailaban con gracia y pasión, cada movimiento contaba una historia que no podía resistir. Un grupo de amigos se reía a mi lado, disfrutando del momento sin preocupaciones. En ese instante sentí un impulso de romper con la rutina y dejarme llevar por la vida. «Vamos a bailar», exclamó uno de los hombres del grupo. Miré a mi alrededor y vi sonrisas alentadoras. Sin pensarlo dos veces, me dejé arrastrar al centro de la pista. El ritmo del flamenco me envolvió, cada paso parecía liberar algo dentro de mí que había estado reprimido durante demasiado tiempo. La música se intensificó y mis movimientos se volvieron más fluidos. En medio del baile, recordé las noches pasadas con él, las charlas profundas y los momentos robados bajo aquel árbol solitario. No podía evitar pensar en lo que significaba realmente esa conexión entre nosotros. Mientras giraba al compás del baile, sentí como el peso de mis decisiones caía lentamente. Al finalizar la canción, respiré profundamente y volví a la mesa donde había dejado a los amigos. Ellos estaban entusiasmados con mi actuación improvisada, sus risas eran contagiosas y por un momento olvidé mis preocupaciones. «Eres toda una artista», dijo uno de ellos con complicidad. «¿Te gustaría venir más seguido? Este lugar necesita gente como tú». Esa invitación resonó como un faro en medio de mi tormenta interna. Mientras hablábamos y compartíamos tapas, no pude evitar mirar hacia el lugar donde sabía que él estaría si no estuviera tan distante emocionalmente. La idea de perderlo comenzaba a pesar más que cualquier otro temor, la posibilidad de quedarme sola era abrumadora. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje: «Necesitamos hablar». No sabía qué respuesta esperaría, quizás solo quería escuchar su voz nuevamente o sentir esa conexión que nos había unido en primer lugar. Al poco tiempo recibí su respuesta: «¿Dónde?». La simple palabra encendió un torrente de emociones en mí. Tenía que ser honesta conmigo misma, debía enfrentar lo que realmente quería. Volví al parque donde habíamos pasado tantas horas juntos.
El sonido del agua fluyendo era tranquilizador mientras esperaba su llegada. Cada segundo se sentía eterno mientras reflexionaba sobre lo que estaba dispuesta a arriesgar. Cuando finalmente apareció, su expresión era mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó con voz suave pero firme. «Quiero saber si esto es real», respondí sin rodeos. «No puedo seguir así sin saber hacia dónde vamos». Él dio un paso adelante, su mirada penetrante buscaba respuestas tanto como yo las necesitaba. «Realmente creo que podríamos tener algo especial», dijo lentamente. «Pero entiendo tus dudas». Las palabras flotaban entre nosotros como hojas llevadas por el viento, ligeras pero cargadas de significado. En ese instante comprendí que no solo estaba luchando contra el miedo al rechazo, sino también contra el miedo a abrirme completamente a una nueva posibilidad. «¿Y si decido dar ese paso?», le pregunté directamente, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la posibilidad tangible del cambio. «Si decides hacerlo», respondió él mientras se acercaba más, «te prometo que haré todo lo posible para hacerte feliz». Los recuerdos danzaban en mi mente, nuestras conversaciones llenas de sueños y anhelos compartidos, los momentos robados bajo las estrellas donde todo parecía posible. Pero también estaban presentes las dudas sobre lo correcto o incorrecto, las expectativas sociales pesaban sobre mí como una losa invisible. De repente sonó mi teléfono, era una llamada inesperada relacionada con la oferta laboral que había recibido días atrás. Mi corazón se detuvo por un instante al ver quién llamaba. Era alguien importante para mí desde hacía años. «Hola», dije tratando de mantener la calma mientras miraba al joven frente a mí esperando respuestas claras sobre nuestro futuro juntos. «¿Tienes unos minutos para hablar? Hay algo importante sobre tu propuesta». La voz del otro lado sonó seria e inconfundible, sabía que esta conversación podría cambiar todo lo planeado hasta ahora. Mientras escuchaba atentamente cada palabra pronunciada por el receptor al otro lado del teléfono, el joven observaba mis reacciones con preocupación creciente en sus ojos claros. Las implicaciones eran enormes. Si aceptaba esa oferta podría significar dejar atrás no solo esta relación, sino también todo lo conocido hasta ahora. «No puedo hablar ahora mismo», respondí casi automáticamente después de escuchar detalles cruciales sobre el trabajo ofrecido. Colgué y dirigí mi mirada hacia él nuevamente, los sentimientos encontrados eran evidentes entre nosotros. «No sé qué hacer», murmuré sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse ante la presión acumulada dentro mío por tanto tiempo sin resolverlo todo claramente. Él dio un paso hacia mí buscando consolarme, pero yo retrocedí ligeramente. Necesitaba espacio para pensar antes de tomar decisiones irrevocables sobre nuestras vidas entrelazadas por caminos inciertos e inesperados encuentros. Las luces brillantes alrededor parecían atenuarse mientras reflexionábamos sobre lo inevitable. ¿Podría realmente elegir ser feliz frente al caos inminente? ¿O sería este solo otro intento fallido dentro del laberinto emocional donde ambos nos habíamos perdido? La decisión estaba más cerca pero aún lejana.